gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le mencionaba al inicio de este espacio, fíjese usted que la Internacional Socialista decidió expulsar al Partido Revolucionario Institucional de sus filas. No chocó, lo chocaron, dijo Alejandro Moreno, el dirigente eternamente reelecto de este partido. Asegura que la información es falsa porque supuestamente pues ya había anunciado su salida de ese organismo. Pues está como cuando Cintia López Castro, que era legisladora del PRI, renunció a aquel partido para irse a Morena, pues renuncia un día en el Senado, en la mañana Cintia López Castro, y en la tarde sale Alejandro Moreno a decir, no, no es cierto, nosotros la corrimos. Bueno, no la corrimos, pero la íbamos a correr. Solo ellos lo sabrán. Lo mismo sucede. Es una muestra más de cómo perdió el rumbo este partido que nace con la Revolución Mexicana, bajo la lucha revolucionaria pionera en derechos sociales que plasmó en una constitución, la de 1917, un partido que surge bajo el principio de el sufragio efectivo y de la no reelección, entre otros estatutos, traicionado claramente por su dirigente al reelegirse como ni en película de Luis Estrada una y otra vez. Hoy es expulsado de la Internacional Socialista, agrupación encabezada, por cierto, por el presidente de España, Pedro Sánchez. Agradezco mucho a Dulce María Sauri, exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Dulce María? Hace mucho que no conversábamos. Así es, Juan, a tus órdenes. Pues, ¿cómo ves esta decisión de la Internacional Socialista de expulsar al Partido Revolucionario Institucional y luego la maroma que da Alejandro Moreno al decir, no, nosotros nos fuimos? Es como cuando dices, no, yo no choqué, me chocaron. A ver, Juan, un poco de historia para poder fundamentar la profunda sensación de pérdida que para mí representa el que el PRI ya no forme parte de la Internacional Socialista. En 1996, siendo presidente del Comité Nacional del PRI, Santiago Oñate, logró en nuestro partido ser considerado como observador permanente en la Internacional Socialista. Había habido una oposición frontal del PRD, entonces encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, para que el PRI se integrara a la IS. Pero finalmente, con el apoyo de países de Latinoamérica y muy especialmente del Partido de la Revolucionario Democrático de la República Dominicana, el PRI logró ese estatus de observador. A mí me correspondió encabezar la delegación del PRI a la Asamblea de Sao Paulo en 2004, cuando el PRI recibió el estatus de miembro pleno de la Internacional Socialista. Estamos hablando de hace 21 años. La presidencia del partido estaba en Roberto Madrazo. El PRI ha tenido una activísima participación de la Internacional Socialista. En la Internacional Socialista. Quiero destacar que en el propio comunicado de la Internacional Socialista de fechado el 30 del mes de noviembre, se destaca el reconocimiento otorgado por la propia IS a Beatriz Paredes Rangel como una destacada participante en esta organización. Y al final se notifica la separación del PRI de la Internacional Socialista. ¿Qué pasó? Pues mira, yo solamente cuento con la carta firmada por la secretaria de Relaciones Internacionales del PRI, por Sofía Carvajal, dirigida a la propia Internacional Socialista, donde pues hay un conjunto de descalificaciones, yo diría epítetos, en contra del jefe del gobierno español y presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez. Un lenguaje, por decirlo menos, absolutamente desbordado, descalificaciones a ultranza, que no merece en ningún sentido el PSOE, porque yo quiero recordar que cuando perdimos la presidencia en el año 2000, el PSOE fue profundamente solidario con el PRI. Y eso lo puedo atestiguar porque yo era la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso Felipe González hizo viaje especial a la Ciudad de México para tener una reunión con la dirigencia nacional del PRI. Ahí fue cuando Felipe González nos dijo, nunca pierdan la estrella polar de los valores fundacionales de su partido. De esa manera saldrán adelante. Entonces, solamente te puedo decir que lamento
profundamente esta situación. Es síntoma de que el Partido Revolucionario Institucional pues ya no es nada de lo que en algún momento fue, alejado de sus bases fundacionales, de sus preceptos y hasta allá de la izquierda, porque es un partido que nace un movimiento pionero de la izquierda internacional, la Revolución Mexicana, Dulce María. A ver, y somos además un partido que todavía tiene el lema de democracia y justicia social. Un partido que define en su declaración de principios, en sus documentos básicos, como un partido socialdemócrata. Entonces, esta situación solo es parte de una cadena de errores sumamente graves que han conducido pues, a deslavar completamente la imagen del PRI, ya no solo en México, yo diría también en el escenario internacional. Un partido que va a cumplir sus 100 años en 2029. Estamos hablando de 86 años el año, 87 años el año próximo, el 4 de marzo, y que yo siento cada día como si fuera realmente una piedra enorme que estamos cargando para tratar de llegar al centenario. Y tenemos la estación de 2027, que es enormemente complicada para el PRI, con un escenario de intención de voto para el PRI que no es nada favorable. Nada favorable, Dulce María. ¿Consideras que se dirige al mismo camino del PRD, hoy prácticamente extinto? Y de ser así, Dulce María, ¿qué sigue para una necesaria oposición en México, así como en todo el mundo, que sea un contrapeso real al grupo político que está en el poder y que dé los equilibrios democráticos que se requieren? A ver, dos cosas, Juan. La primera es que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, de seguir esta tendencia de la votación a favor del PRI, pues el escenario que sigue, el de 2027, es una votación de un dígito, es decir, menos del 10% de la votación nacional. Siguiendo la situación del PRD, algo semejante le sucedió en 2021 al PRD, que logró salir adelante gracias a la coalición que se formó ese año con el PAN y con el propio PRI, pero en 2024 el PRD no alcanzó el 3% de la votación. Y con otra observación, no sabemos si la reforma electoral del año próximo va a elevar el umbral de votación para poder conservar el registro. Ahorita es 3%, pero ¿qué tal si la mayoría de Morena decide que sea el 5%, por ejemplo? Entonces, hay varias situaciones que son muy preocupantes en torno a la situación electoral del PRI. Pero respecto a las oposiciones, yo reiteraría que tenemos que hablar en plural. Están las oposiciones partidistas que en este momento pues andan bastante, vamos a decir, desconcentradas o desconcertadas, ¿verdad? Todavía. Se están formando nuevos partidos políticos que el año próximo recibirán o no su registro para participar en las elecciones de 2027, pero para mí la más importante oposición que se está gestando en México, todavía no con claridad, es la oposición ciudadana. Es la oposición que se expresa en miles de organizaciones sociales de toda índole que luchan por causas muy diversas y que por formas sumamente concretas y específicas se oponen a las acciones del gobierno y están insatisfechos con la manera en que se está conduciendo el país o el Estado de la República en el que actúan. Entonces, yo le apuesto mucho más a esas oposiciones ciudadanas, a esas oposiciones sociales, para formar un gran frente de oposiciones hacia el 2027. Pues Dulce María Sauri, estaremos pendientes de que estos ciudadanos que no están de acuerdo con los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues se organicen con patriotismo, sin politiquería, para justo crear ese necesario contrapeso y con ello que se dé el equilibrio que cualquier democracia requiere. Y estoy seguro de que, de ser así, ahí te veremos. Nos quedan 30 segunditos, pero me dijiste que ibas a hibernar como una marmota la última vez que conversamos. ¿Sigues en el proceso, Dulce María? Mi hibernación partidista sigue presente. O sea, estoy hibernando del PRI,
pero estoy muy activa ¿Sí? en la participación política en el país, porque me parece que en este momento todos quienes creemos en los principios de la democracia, de la justicia social, de la igualdad, tenemos que participar. Y me da mucho gusto. Ellas. Muchas gracias. Me da mucho gusto, Dulce María Saure, dirigente nacional del PRI. Espero poder conversar contigo pronto. Como siempre, gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Hablamos con más aquí en Fórmula Noticias.